Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios para que podamos entender mejor estos conceptos. Digamos que tenemos un elemento, una flecha sólida, ¿listo? Una flecha sólida. Vamos a colocarle acá. Lógicamente para nosotros esto va a ser circular. ¿Listo, muchachos? Esto va a ser circular. Va a ser circular. Pero le vamos a colocar un par de condiciones. Vamos a decir que aquí tenemos un par torsor. Acá tenemos otro par torsor. Y en este elemento tenemos otro par torsor. ¿Listo? Voy a dibujarlo de una manera más bonita. Entonces vamos a decir, lógicamente, ¿sí? No. Vamos a decir, lógicamente, que este elemento, ¿sí? En este primer punto, digámoslo así, del punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D. ¿Listo? Vamos a señalar que la distancia AB es 300 milímetros, la distancia BC es 400 milímetros y la distancia CD es 700 milímetros. Toda esta flecha que les estoy colocando, ¿sí? es de un material cuyo módulo de rigidez es 16 gigapascales, ¿listo? 16 gigapascales. Lógicamente tenemos que cada uno de estos elementos de los pares torsores pues están ya ahí definidos y lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la rotación, entonces cuál es la rotación del extremo D. Entonces, pregunta es, ¿cuál es la rotación del extremo D? Muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, muchachos, es tener en cuenta lo que nosotros ya hemos definido. Como nos están pidiendo que encontremos la rotación, pues y tenemos varias secciones, ¿sí? En las cuales estamos aplicando pares diferentes. Si tuviéramos un solo par, pues aplicaríamos la fórmula normal, ¿sí? Pero como tenemos varios pares, nosotros tenemos que considerar que esto va a ser la sumatoria, ¿sí? De los TI, LI, sobre los GI por los JI. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Estamos, muchachos, mirando muy bien que esta flecha está formada completamente por un solo elemento, o sea, el G es una constante. Tenemos que toda la sección de la flecha es circular y es un solo elemento, o sea que J es constante. O sea que el ángulo no es otra cosa que 1 sobre G por J por la sumatoria de los T sub I por los L sub I. Lógicamente, ¿sí? Lógicamente tenemos aquí en este punto, que las longitudes son muy explícitas y las podemos revisar, pero que nosotros lo que necesitamos analizar qué es lo que está pasando en cada una de estas secciones, ¿sí? En cada uno de estos elementos. Digamos, si esto estuviera en una condición de equilibrio, pues podríamos analizar qué es lo que pasa acá, ¿sí? Pero si quieren podemos trabajar en esta misma condición, o si no. ¿Cuáles serían? Digamos, acá tenemos un momento, ¿sí? Un momento hacia acá, un momento hacia acá y un momento en este sentido. Si esto está en equilibrio, pues acá debería haber un momento que equilibre este elemento. Voy a colocar este puntico A acá abajo, ¿sí? Y voy a considerar que este momento, que el momento que está acá empotrado, pues es el que equilibra todo el segmento. Entonces, ¿cuál sería? Este es el momento de empotramiento. Por la sumatoria de momentos, ¿sí? Sería, digamos que en este sentido, así lo voy a considerar como positivo.
Entonces, ¿qué tengo? Que el momento de empotramiento menos... Ah, perdón, disculpen porque es que, discúlpenme, yo no he dado los valores de estos momentos. He dado es simplemente las longitudes. Digamos que este momento es 200 newton metro, discúlpenme, que esto es 600 newton metro, ¿sí? Y que este es 700 newton metro. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? En ese orden de ideas tendríamos que el momento de empotramiento sería igual a 200, ¿sí? 200, el momento de empotramiento, menos 200, porque el otro está en el otro sentido, más 600, menos 700. Y si eso está en equilibrio, pues esto debería ser idénticamente igual a 0. O sea que este momento de empotramiento no es otra cosa que 700 menos 600 más 200. Este momento de empotramiento en ese sentido sería 100, sería 300 newton metro. Entonces nosotros ya tenemos cuál es la primera condición para este ejercicio. Estamos considerando que este momento, para que esto esté en equilibrio, va a tener 300 newton metros. Entonces vamos a revisar, ¿sí? ¿Cuál es el giro del elemento o del punto D? Pues para eso, nosotros tenemos que ir haciendo un análisis de cuerpo libre de cada uno de los elementos. Entonces digamos que lo voy a hacer aquí. Así. ¿Listo? Y vamos a ir haciéndolo en ese sentido, ¿sí? Por secciones. Entonces tomamos, por ejemplo, esta primera sección. En esta primera sección, ¿cuál es el momento que estaría equilibrando este momento acá? Pues un momento de 300 newton metros. Digamos que sería algo como así. ¿Hasta qué distancia? Hasta una distancia de 300, ¿sí? O sea, esta primera parte. Vamos a tomar la siguiente parte, ¿sí? Vamos a tomar una siguiente parte, que sería aquí. Aquí en este lado, ¿qué tendríamos? Vamos a hacerlo acá. Vamos a considerar acá este pedazo. ¿Sí? Lógicamente, habíamos llegado a la primera conclusión que este valor es el momento, es de 300 newton metro. Tenemos ahora, ¿sí? Que en este segmento tenemos otro, pero en el otro sentido de 200. O sea, acá tenemos de 200 newton metro, ¿sí? Y para que esto se equilibre, vamos a considerar un momento en la sección, en este caso, BC. Entonces, A, B, bueno, y acá está el C. Entonces, le vamos a llamar el momento BC, en la sección BC. ¿Qué es lo que está pasando? Que ese momento BC, ¿sí? Sería igual. Entonces, la sumatoria, o más vale, haciendo sumatoria, el momento BC, ¿sí? Más 200 menos, ¿sí? 300 debería ser idénticamente igual a 0. O sea que el momento BC es igual a 100 newton metro. Pero miremos una cosa interesante. Miren que en ese orden de ideas el momento BC tiene que estar en el otro sentido. O sea, no va a estar en el sentido del momento de la primera sección, sino que tiene que estar en el sentido anterior. Eso significa que si yo estoy considerando esto un signo, en este caso, digámoslo así, positivo, el momento que estaría equilibrando acá sería un momento negativo, pero de 100. Eso es importante, muchachos, que tengan en cuenta hasta una condición de aquí. ¿Sí? Entonces, este primer elemento es de 300 y este es de menos 100.
Veamos qué pasa en la última sección, en este elemento. ¿Sí? Veamos qué está sucediendo en este elemento. En ese elemento, pues coloquemos todos los elementos que tenemos. Este elemento, este elemento, ¿sí? Lógicamente tenemos esto. Obviamente tenemos esta condición, tenemos este elemento que es de 300 newton metro, tenemos este elemento que es de 200 newton metro. Vemos que cuando llega al extremo C, tenemos un elemento hacia el otro sentido de 600. O sea, acá, 600, ¿sí? Y vamos a ver entonces ¿qué condición tenemos, sí, en este elemento? Digamos que vamos a considerar inicialmente que va a estar así. A ver si es así. Que este es el momento, en ese caso, CD. Entonces sería momento, si vamos a considerar así positivos, entonces momento CD menos 600 más 200 menos 300. Y eso debe ser idénticamente igual a 0. Lógicamente, esto me da 900 menos 2, da 700, y al momento CD es igual a 700. En el 700 newton metro. En el sentido opuesto a este. En el sentido opuesto a este. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces eso me daría, aquí es menos 100. Y voy a dejar las proporciones. Y en el último sentido, pues tendríamos esto. ¿Y por qué hago esto? Y ya les voy a explicar por qué hago esto. Menos 700. ¿Sí? Newton metro. Newton metro. Lo que pasa es que estoy considerando que en realidad este elemento, ¿sí? Finalmente este elemento, ¿en qué sentido está girando? Este elemento está girando en este sentido, ¿sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta porque cada uno de los sectores me definió en qué condición está girando. Por ejemplo, este elemento está girando en este sentido. Esta sección está girando, perdón, este elemento está girando en este sentido. Esta sección, en condición neta, está girando en este sentido. Y esta condición está girando en este sentido. O sea que, por eso es que es importante en la expresión, porque muchas veces la longitud no define el sentido, pero el par sí. Entonces, digamos que usted puede considerar este menos, pero cuando usted está considerando menos, explicar que este elemento va a girar en este sentido. Que este elemento, el menos, le significa que le está girando en este sentido. Y que el más significa que este elemento está girando en este sentido. Entonces, usted sencillamente lo que hace es... De profe, y eso... Ah, ok, ¿Sí? no, ya. Chanfle, tengo terrible el audio. Que repita, me dice. No, profe, Profe, ¿podría ya. mostrar la última diapositiva? Muchachos, les ofrezco disculpas, serían tan amables de escribir. No sé por qué el audio está terrible. Yo estoy aquí atento al chat para que me... Discúlpeme por esta vez, no sé por qué no, está terrible el audio, pero por favor escríbeme la pregunta y ya la contesto, ¿sí? Por favor. Entonces, en ese orden de ideas, permítanme que tengo una pregunta y dice, listo, perfecto. Entonces me piden, ¿sí? Que volvamos a explicar los signos. Listo, permíteme, y yo creo que con esto tal vez te aclara un poco. Mira, tú puedes tomar positivo o negativo, ¿sí? Como ustedes deseen, eso es indiferente. Lo que les tiene que decir a ustedes, ingenieros, es qué es para ustedes su positivo y qué es para ustedes su negativo. Lo que significa eso es lo siguiente. Lo que estoy diciendo acá, en este punto, es que estoy considerando, ¿sí? Estoy considerando que cada uno de estos puntos, pues, tiene que tener una condición determinada, pues, para equilibrar cada uno de los sectores. O sea, que en este punto voy a tener un par
que tiene que equilibrar a esto. O sea, esto tiene que girar así, este tiene que girar así, o este tiene que girar así. Es que eso define finalmente en qué sentido, porque realmente lo que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos saber es en qué sentido va a girar la flecha, ¿sí? Por ejemplo, en la primera parte, ¿sí? ¿Dónde hicimos la primera parte? Hicimos la primera parte. Ah, es que la primera parte. Listo. Entonces, la primera parte, entonces, tal vez es que nosotros miremos a ver, ¿sí? Siguiente. Vamos a ver la primera parte, a ver qué es lo que está pasando. Y vamos a revisar. Este sería el elemento, ¿sí? Este sería el elemento. Este sería el momento. O tal vez tengo yo un error acá. Tengo un momento, ¿sí? Y el elemento que nivela este segmento, pues lógicamente va a ser un elemento en este sentido, ¿sí? En este sentido. Bien. Entonces, este es el de 300. Este es el de 300. ¿Sí? ¿Dónde está? Chanfle. Esto es 300 Newton metro. Y este es el momento en el segmento AB. Un segmento AB. Segmento AB. ¿Sí? En el segmento AB. ¿Listo? En el segmento AB, pues tenemos un elemento que esta condición, ¿sí? Esta condición debe equilibrar a este elemento. O sea, este elemento, debido a esta primera interacción, pues el elemento tiene que girar en este sentido para que haya equilibrio. O sea, el momento AB, en este sentido, el momento AB menos 300 es idénticamente igual a 0. O sea, el momento AB es igual a 300. Estoy diciendo en ese orden de ideas que este primer segmento que estoy considerando, ¿sí? Va a girar en este sentido, ¿sí? Que está considerándose como positivo, ¿sí? Veamos esta segunda condición. Esta segunda condición nos dice que el momento neto de este elemento, lógicamente, tiene que estar en equilibrio con esto, ¿sí? En equilibrio con esto. ¿Cuál es el equilibrio con esto? Pues sería 300, estábamos considerando esta condición así positiva, ¿sí? Estamos considerando así positiva. Entonces tendríamos que la condición positiva más 200, porque este elemento también es positivo, menos 300 debe ser idénticamente igual a 0. O sea, esto es igual a 100. Ahora veamos la última condición. La última condición, ¿cuál sería? Sería este elemento, ¿sí? Este elemento y este elemento. Entonces veamos qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que este elemento estamos considerándolo así positivo, menos 600 que da negativo, más 200 que es positivo, menos 300. Eso me da una condición de 700. O sea que entonces, les ofrezco disculpas, en realidad, tenemos que el efecto neto de estos elementos, es siempre un valor positivo, ¿sí? O sea, la primera condición de aquí a acá, nosotros tenemos una condición de giro así, de 300. En esta condición de aquí a acá, tenemos una condición neta así, de 100. Y tenemos finalmente una condición neta de acá a acá, también en ese sentido, de 300. Entonces, muchas gracias. Tienen ustedes toda la razón. Este valor no es menos 300, no es 300, sino es negativo, en el sentido que estamos tomando. Entonces, hago la fe de rata aquí. Y este valor, el primer segmento, sería aproximadamente hasta aquí de menos 300. ¿Sí? Entonces, miren,
que en ese orden de ideas, nosotros, ¿sí? Hemos deducido que todo el elemento, el efecto neto del elemento, gira en el mismo sentido debido a la condición que tenemos en el elemento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Lo que hacemos es, el ángulo es igual a la sumatoria de los T sub I por los L sub I sobre G por J. Como todos son negativos, ¿sí? Como todos son negativos, estamos considerando que el negativo es que gira hacia ese lado, ¿sí? Ese es simplemente el valor de nuestro negativo, ¿sí? Tengan en cuenta, muchachos, que eso es lo único que significa el negativo, no que hay longitudes negativas ni nada, sino que el efecto neto final va a estar hacia ese lado. Entonces, pues ya tenemos los momentos y ya tenemos el diagrama de momentos anterior, el primero sería 300, 100 y 700. Entonces sería menos 1 G por J de 300, si quieren, 300 Newton metro por la primera longitud, 300, 400 y 700, que es 300 también, que es 300, o bueno, 0.3 metros, más la siguiente es 100 por 0.4 más, ¿sí? 700 Newton metro por 0.7, ¿sí? Entonces, todas estas unidades me dan en Newton metro, ¿sí? Newton metro, esto lo tengo que escribir en pascales y esto en metros. Entonces, menos 1 sobre G, el radio de la flecha, no lo habíamos considerado. Bueno, vamos a colocar un radio de flecha bastante grande, 1 metro, ¿sí? Entonces sería que G es 16 gigapascales, es 16 por 10 a la 9 pascales, o sea, gigapascales por pi medios por el radio, o sea, 1 metro a la cuarta potencia por la sumatoria. Voy a hacer esto rápidamente. Entonces sería 300 por punto 3 más 40 más, por favor me corrigen, 600, 107. Esto me da 620, esta suma. 620 Newton metro. Entonces, si hacemos esta operación, recuerden que esto está en Newton, esto está en metros a la cuarta potencia, ¿sí? Que nos quedó faltando algo. Ah, perdón, esto está en Newton por metro cuadrado. Disculpen, esto está por Newton por metro cuadrado. Disculpen, es Newton por metro el par, Newton por metro, que esto es Newton por metro, ¿sí? Entonces esto me da Newton por metro cuadrado. Entonces, haciendo esta operación, entonces permítanme. Entonces sería 620 dividido. Entonces, 3.1416 dividido 2 por 16. Listo. Por me da esto, entonces 620 dividido ans. Esto me da que el ángulo es igual a 2.46 por 10 a la menos 8 radianes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, muchachos, que lo único que hay que siempre considerar cuando estamos en este tipo de ejercicios donde nos dan una serie de elementos o de flechas, es pues mirar cuál es el efecto neto para poder sumar. Ahora, es interesante la pregunta porque hubiese sido que tal vez
este hubiera sido menos 300. ¿Y qué hubiese sucedido? Que en vez de colocarle aquí menos, ¿sí? En vez de aquí colocarle menos, hubiese sido más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el efecto neto del elemento, pues se va a reducir. O sea, ¿qué significa aquí el valor negativo? Porque siempre que tenemos que darle una respuesta a todo. O sea, ¿qué significa el valor negativo? El valor negativo significa que el elemento en ese orden de ideas, ¿sí? Cualquiera que él fuese, nosotros habíamos considerado que negativo es en este sentido. O sea, significa que el elemento va a girar de una condición de aquí a una condición de acá. Lógicamente estoy exagerando, ¿sí? Que si me hubiese dado positivo, pues que estoy considerando un elemento de falla de aquí hacia acá. Eso es lo que estoy considerando cuando es positivo. Entonces tienen que tener en cuenta, muchachos, que eso es muy, muy importante a la hora de revisar este tipo de problemas. ¿Está claro, por favor? Sí, profe, está claro. Listo. Bueno, muchachos, entonces, el jueves vamos a hacer más ejercicios donde vamos a aplicar muchas más cosas para que podamos terminar esto. Les ofrezco disculpas. La verdad, voy a revisar qué es lo que pasa con el audio porque no les entiendo muy bien. Pero el jueves continuamos y hacemos más ejercicios para que aclaremos más estos conceptos. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Si no hay... Ah, perdón, aquí hay otra pregunta. No hay más preguntas. Listo. Entonces, el jueves nos vemos, muchachos. Muchas gracias y ofrezco disculpas por el inconveniente de hoy. Muchas gracias, profe. Que tenga un Muchas gran día. gracias, profe. Que esté bien, se cuida. Muy bien.